Vamos a hablar de qué nos aleja de la libertad financiera. Primero de todo, hemos de entender lo amañado que está el juego. Este sistema solo se permite porque somos todos. La Unión Europea es un experimento. Acordaos, la vivienda nunca baja y Hacienda somos todos. Es de que los bancos tienen una situación demasiado privilegiada, sobre todo aquellos que son demasiado grandes para caer. El negocio bancario como tal es súper jugoso y hay poco control. La fiesta consiste en que se imprime dinero, por tanto el poder adquisitivo baja y los precios suben. El banquero no es tu amigo. Su trabajo es simplemente convencerte. En deuda, y más en los periodos que viene ahora, pueden haber muy buenas oportunidades. ¿Qué pasa? Que en general ese tipo de productos están muy restringidos. ¿Qué hacemos nosotros para protegernos de la inflación? Vamos a hablar de qué nos aleja de la libertad financiera, qué nos aleja de gobernar nuestro dinero. Y vamos a organizarlo alrededor de 3 conceptos, quizá 4, pero 3 al menos. El primero, la inflación. Entonces, Gerard, ¿qué pasa cuando se imprime dinero? ¿Por qué la población debería saber que cuando se imprime dinero desde el Banco Central Europeo nos están robando poder adquisitivo? Este tema es clave para entender por qué mucha población va a pasar a ser pobre o va a perder poder adquisitivo en los próximos años. Cuéntanos. Así es, Sergio. Primero aún estoy bajando los latidos, ¿no? por todo lo de Cristina, y pasar de la emoción al Banco Central Europeo es un proceso... No, es un oxímoron. En realidad no hay nada que me emocione menos que el Banco Central Europeo o el euro. Pero vamos a ser valientes, vamos a ir a ello, ¿no? Que aquí estamos. Entonces... Podríamos hacer una inflación con alma. Sí. Bueno, la cuestión es lo siguiente. Estamos en un sistema que, como bien ha reflejado Sergio, no decidimos entre todos. Jugamos con unas cartas a un juego que en parte está amañado y seguro que no hemos decidido nosotros, ¿vale? Pero es lo que hay. Algunas herramientas que deberíamos conocer en ese momento es lo siguiente. Si la Unión Europea ha existido hace 3 décadas, hay una cosa que eran los acuerdos GATT, ¿no? Que era como transfronterizo, pero en realidad es un experimento. Entonces, primero de todo, disfrutemos y no nos lo tomemos muy en serio. La Unión Europea es un experimento. Es un experimento que no ha existido nunca, que comparte una política económica, no comparte una política fiscal. Por tanto, no sé si habéis visto alguna vez las ratas de laboratorio, ¿no? Pues somos ratas ahí. Oye, pues las ratas también son divertidas, felices. Y entrando entonces en... No me he metido nunca en una rata, pero bueno, parece que si les dan comida... rata en público. Sí. Si a alguien le interesa entrar más sobre las ratas, Universo 25 es un experimento donde ponen... creo que es 25 o 23, pero bueno... Experimento de las ratas y los universos. Ponen un montón de ratas en un lugar con comida abundante, etcétera, etcétera, y en todos los universos acaban destruyéndose a sí mismas, aun teniendo recursos para todo el mundo, en todos, ¿vale? Y se ha probado durante décadas con muchísimas ratas y muchísimas ratas aisladas, siempre acaban igual. Un poco también quizá ya sabemos el destino de la humanidad, pero bueno, de momento sigamos con la inflación. Entonces, cuando hablamos del tema de imprimir dinero, vamos a ir a las bases, ¿de acuerdo? Y respondiendo a la pregunta. Es importante entender que el que nosotros no pensemos que no estamos asumiendo un riesgo, por ejemplo, dejando el dinero debajo del colchón, ese es un riesgo seguro, ¿vale? ¿Por qué suben los precios? Los precios, por economías de mercado, han de subir por fuerza, porque es una manera de controlar y de estimular la economía. Son como herramientas, ¿no? Y como no pueden entrar en cada uno de nosotros, lo han de hacer. Por tanto, olvidémonos de cambiar las herramientas. Ahora vendrá lo del euro digital y las van a controlar mucho más. Por tanto, ¿qué podemos hacer nosotros? Oye, primero tenemos de entender no me gusta hablar de justicia o injusticia, lo amañado que está el juego. En el tema de la inflación y de imprimir dinero, ¿el Banco Central a quién se lo da? ¿A través de quién? ¿Alguien me lo dice? ¿A través de quién hace mover ese dinero? Los bancos. ¡Hostia! Y diremos, los bancos, ¿no? Escuela austriaca o libertarios. No, todo lo contrario. La escuela libertaria, la escuela austriaca, lo que habla es de que los bancos tienen una situación injusta, demasiado privilegiada, sobre todo aquellos que son demasiado grandes para caer. ¿Qué significa eso? Yo te dejo un dinero. De ese dinero tú tienes una reserva, ¿no? Ahí, que si hace falta entramos en eso, y el resto puedes moverlo.
al libre albedrío, ¿no? Tienes unos estándares bastante holgados, en realidad. Y si todo va muy mal, ¿qué pasa? Te rescatan. Que no pasa nada, que no pasa nada, que no pasa nada, que no pasa nada, que bueno, a los ahorradores sí les pasa. Pero a ellos no. Por tanto, tú no tienes un incentivo de hacer las cosas de otra manera. Y es súper jugoso. El negocio bancario como tal es súper jugoso y hay poco control. Hay mucho más control que antes. Pero, por ejemplo, cuando estamos en activos digitales, hay menos control. ¿Y cómo hacemos para que la inflación en nuestra economía diaria no nos afecte o nos afecte lo menos posible? Porque aquí la fiesta consiste en que se imprime dinero. Cada vez hay más dinero en el mercado, por tanto, el poder adquisitivo baja y los precios suben. Y la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros para protegernos de la inflación? Primero de todo, y ya sé que parece una perogrullada, pero obviamente ver en qué momento de nuestra vida estamos. O sea, no es lo mismo una persona que está iniciando su carrera, una persona que se va a jubilar, qué tiempos pone, qué responsabilidades tiene, ¿vale? Por tanto, oye, conocerse realmente, hacerse un pequeño plan. Puede ser un Excel, puede ser una nota, lo que tú quieras. Tener tu plan, ¿de acuerdo? Después, eso, has de entender que hay corto plazo, largo plazo, y el medio lo dejo ahí porque es el más complejo con mucha diferencia, ¿vale? A corto plazo hay algunas cosas que son interesantes, porque en realidad al imprimir más masa monetaria a través de bancos, lo que está también haciendo, presionando, es a que los tipos de interés para los ahorradores suban y puedan haber, por ejemplo, cuentas remuneradas. Por cierto, la mayoría de cuentas remuneradas son solo una promoción, ¿vale? Te las limitan, tal, es simplemente una manera de captar clientes. Y más ahora en España, porque el tema de los depósitos a corto plazo, podemos ver ahora como Italia quizás está empezando a subir, pero en España no. ¿Por qué? Porque aún tienen dinero gratis o muy barato de antes. Por tanto, aún vamos a ver cómo va a tardar. Por tanto, a corto plazo... Cuenta remunerada. Cuenta remunerada. A largo plazo, ¿que hay claridad? A largo plazo, que debe haber más claridad, y si no la hay es que el sistema se ha ido al garete y no sé si sabéis disparar, una pistola, una escopeta y un campo de patatas también puede ser un buen alternativo, ¿no? Un escudo. Pero a largo plazo, en principio, como siempre estamos hablando de fondos indexados, etcétera, etcétera, no es porque seamos pesados o nos paguen para hablar de ello. El verdadero motivo es un producto relativamente sencillo que en general en banca no interesa promocionar solo porque lo interesante de eso es que no hay un trabajo detrás. Y como no hay un trabajo detrás, no hay incentivo para venderlo. Claro. Es decir, a ver, ¿cómo? Esto es súper divertido porque... ¿Cuál es el trabajo de un banquero privado? Aparte de hacerte sentir que eres importante, ¿cuál es el verdadero trabajo? El trabajo de la banca privada no es un trabajo de ingeniería. Es decir, un ingeniero podemos entender que puede hacer un mejor coche, ¿no? Hay un valor añadido. ¿Un mejor financiero va a dar mejores resultados? Esto está muy, muy, muy discutido y estadísticamente está demostrado que no es así. Por tanto, es un trabajo comercial. No es tu amigo. No es tu amigo. El banquero no es tu amigo, ¿vale? Ni siquiera debes caer bien, ya os lo digo, ¿vale? Algunos sí, pero es un caso excepcional. Por tanto, su trabajo es simplemente convencerte, ¿vale? Y luego no hay otra cosa sería la banca privada, lo que podemos decir, pero no banca privada, sino los productos de fondos de inversión privados, pero los públicos. Dar un botón de comprar, de vender. No hay un trabajo detrás que tengas que seleccionar. Lo de la selección es para marearte. Por tanto, el indexado... A largo plazo indexado, a corto plazo cuentas remuneradas y a medio plazo... A medio es todo un reto. O sea, hay mucha literatura sobre ello. ¿A alguien le suena la cartera permanente o All Seasons? Vale, eso suele ser un medio plazo. Cuando el poder adquisitivo es algo más superior, hay fondos privados. Privado puede ser private equity o venture capital, ¿vale? Que ahí sí que hay buenas oportunidades, por ejemplo, en deuda. En deuda, y más en los periodos que viene ahora, pueden haber muy buenas oportunidades, ¿vale? En el medio plazo. ¿Qué pasa? Que en general ese tipo de productos, el amigo de la sucursal pues, no te lo va a vender porque están muy restringidos, no es darle a un botón, es mucho más complicado, y lo de trabajar, bueno, lo aislamos un poco, ¿vale? Por tanto, a medio plazo, a poder entrar en tema de fondos privados que estén descorrelacionados con el mercado. ¿Entendéis por qué están descorrelacionados? Es muy simple. Empresas que no cotizan puede ser que, por su escala que es menor, tenga una situación privilegiada en el mercado. No sé, un tío que hace filamento de hilos, ¿vale? Pyme española, buenísima, sin deuda, ¿vale? Que puede estar dentro de una cartera de un fondo privado. Eso, la banca no te lo va a dar como sí. Pero hay fondos privados que sí que acceden a ese tipo de productos. Dinos
A quien le interese esto, ¿por dónde sigue investigando sobre esto? Libro La cartera permanente, que ya lo han mencionado, ¿puede ser una opción? ¿Alguna otra? Sí, yo iría a buscar, sobre todo, o sea, el problema de Google con el tema de las finanzas es que entre los patrocinados y lo primero, en general es una mierda, ¿vale? Pues ¿por qué? Los que tienen más dinero para invertir en marketing se posicionan más arriba, véase los típicos de trading, ¿puedo decir nombres? Bueno, no sé, es que aquí si no nos van a sacar todos engrillonados, pero hay un montón de plataformas, opere ya en los mercados, no sé qué, 24/7, o sea, y promoción, obviamente tienen dinero porque se están quedando un margen muy alto de lo que estás poniendo y no en comisiones solo, pero eso ya, para quien esté en el curso, quizás sabe de lo que estoy hablando, ¿vale? Entonces, bueno, sinceramente, creo que lo mejor sería empezar a estar rodeado de personas que les interese este tema, que se hayan hostiado, está bien, creo, todos nos hostiamos, nos hostiaremos, y son aprendizajes brutales, ¿eh? Y digo aprendizajes, por decir putadas, pero son aprendizajes brutales, y lo del contrato, o sea, y pasará, y seguirá pasando, y nos pasará. Lo de los contratos son muy cabrones, ¿vale? Son muy cabrones. Entonces, estar rodeado de personas que nos puedan dar cierto aprendizaje, que esa persona nos pueda presentar a otro amigo, empezar a estar en más esos ambientes. Pensad que las oportunidades de verdad muy buenas están en ambientes muy, muy, muy pequeños. Y muchos de esos ambientes no es que sean privilegiados por el dinero, es más un tema de saber buscar. De saber buscar, de curiosidad, de... Sergio, ¿de qué nos conocemos tú y yo? ¿Vale? Pues de un ambiente de estos. Y no era un tema de dinero o no dinero, era un tema de curiosidad, moverse... Estamos hablando de cómo protegernos del sistema, estamos hablando de cómo mejorar. Entonces, hemos hablado de inflación, corto plazo, cuentas remuneradas, largo plazo, indexados, medio plazo, el libro La cartera permanente. Y indexados de bajo coste. Eso es lo más seguro, que moriréis y que vais a pagar comisiones. Entonces, bajo coste, ¿vale? Básicamente, los que nos van a ofrecer, sí. Esos no. O sea, así como por... O sea, es muy fácil, no. ¿Te lo ofrecen? La respuesta es no. Eso todo el mundo lo entiende. Entonces tú me dices, bueno, reís, algunos os reís porque sabéis que es verdad. Dice, ¿y entonces qué hago? Pues lo de siempre, leer, apuntarte a algún sitio, etcétera. Pero el que te ofrecen, ese no. Es que si te ofrecen tienes que pagar también el tiempo de ese tío, ¿no? Claro. Esos tan amigos de un amigo, ese tío de la escuela de hace 20 años que no te contacta y de golpe tiene algo para ti, ¿sabes? Aparte que muchas veces pueden ser piramidales. Si es que están regulados, tendrás que... Sí, ya siempre lo dicen, ¿no? Si tú no pagas por el servicio, el servicio eres tú eres el producto. Bueno, la primera es la inflación, la segunda son los impuestos. Vamos a escuchar cuánto pagamos de impuestos. Vamos a por ello. ¿Sabías que trabajas alrededor de la mitad del año para pagar impuestos? Imagina una persona que gana un salario medio bruto en España de alrededor de 2.000 euros mes o unos 24.000 euros al año. Vamos a calcular el IRPF que paga esa persona aproximadamente. Por sus primeros 12.450 euros, pagará el 19%, 2.365 euros. De 12.450 a 20.200 pagará el 24%, 1.860 euros. De 20.200 a 24.000 euros pagará el 30%, 1.140 euros. En total pagará 5.365 de IRPF, lo que equivale al 22% de IRPF. Pero por otra parte, aunque la mayoría de los empleados no lo saben, están pagando más del 30% de impuestos directamente pagados por su empresa o empleador en su nombre en concepto de seguridad social. Muchas personas creen erróneamente que eso es un gasto de la empresa que los contrata, cuando en realidad es un impuesto al trabajador, puesto que si el trabajador no estuviera trabajando, la empresa no tendría que pagar a la seguridad social. La seguridad social es un impuesto al trabajo que la empresa paga al Estado en nombre del trabajador. Tómate el tiempo que necesites para entender bien esto. En total pagará alrededor de 7.200 euros, que es el 30% de seguridad social. Además, como trabajador, la mayoría de las cosas en las que gaste el dinero que gana con su trabajo estarán gravadas con IVA. Aunque hiciéramos un cálculo conservador, muy conservador, y solo considerásemos que se gasta el 25% de su salario en productos o servicios que llevan IVA, serían otros 978 euros. 978 es el 21% de IVA del 25% de su salario. En total pagará alrededor de 978 euros de IVA. Insisto, muy conservador. Además, pagará otros impuestos como el de bienes inmuebles, el impuesto de vehículos de tracción mecánica en el caso de que tenga algún vehículo.
Vamos a suponer que paga al menos otros 250 euros, cálculo conservador. Es decir, que esta persona estará pagando en total 5.365 euros de IRPF, más 7.200 euros de Seguridad Social, más 978 euros de IVA, más 250 euros de IBI e impuesto de vehículos de tracción mecánica. De esta manera, esta persona pagará 13.793 euros de impuestos al año como mínimo. Por otro lado, el dinero que esta persona cobraría si no pagase ningún impuesto es de 31.200 euros. Por lo tanto, esta persona paga como mínimo un 44% de impuestos. O dicho de otra manera, como mínimo, alguien con un salario bruto de 2.000 euros trabaja casi hasta el 1 de julio solo y exclusivamente para pagar impuestos. El baño de números, me lo vais a perdonar, pero es que quería que quedara claro que no nos lo hemos inventado. O sea, quería que quedara claro que esto es una realidad y luego cada uno que opine y que piense lo que quiera. Pero el rollo de los números era para que entendierais de dónde ha salido la conclusión y básicamente es 44%. Este es un tema muy conflictivo, pero básicamente si queremos caminar hacia la libertad financiera, el primer gasto que tenemos es el tema de los impuestos. Es decir, alguien que gana 2.000 euros hasta julio trabaja para el Estado. Luego podemos discutir si nos gusta lo que nos da o no. No sé cuál es tu posicionamiento al respecto de este asunto, porque cuando hablamos de libertad financiera hay varios enemigos: inflación, impuestos, ignorancia, intereses. Veo tu cara de sufrimiento ya de antemano. Me da miedo lo que vaya a pasar ahora. Es brillante. Acordaos, la vivienda nunca baja y Hacienda somos todos. Si esto lo impusiera un rey viene por sus santos cojones, ¿vale? Y dice, estas son las normas. ¿Cuánto dura la cabeza en los hombros? No mucho. Este sistema solo se permite porque somos todos. Todos somos los que somos responsables, ¿no? Entonces todos lo aceptamos porque Hacienda somos todos, ¿no? Ya cuando empezamos con lo del IRPF, hemos hablado de la subida de precios, no de inflación, y esto quizá lo habéis escuchado, es algo lógico, de sentido común. Si suben los precios, las tablas, esas de amortización, deberían subir, ¿no? Es decir, si antes con 12.000 compraba X y ahora con 12.000 compro X menos 10, significa que esos 12.000 han hecho que me cundan menos. Por tanto, debería los impuestos de 12.000 subirlos que a 13.000, 14.000, ¿vale? Las tablas deberían ir subir porque si con el más dinero compramos lo mismo, en realidad no somos más ricos para pagar más, ¿verdad? Porque las tablas más arriba pagan más. ¡Qué jodida locura que no se esté actualizando esto! Mirad, ¿desde cuándo no se actualiza? Veréis que es una manera tan brillante para ir recaudando más y más y más. Y es brillante, porque en realidad con no hacer nada, eso sí que es mago, eso sí que es magia. O sea, esto es lo que había, ¿no? Tú lo firmaste, ¿no? Naciste, lo firmaste, entonces las tablas estaban ahí, ¿para qué los vamos? Esto es un escándalo, un escarnio público y ojalá tuviéramos a alguien a quien cortarle la cabeza, pero es que no es tan sencillo. Listo, entonces tenemos inflación, tenemos impuestos y vamos con el tercero, que son los intereses. Vamos a hablar un poquito de intereses. Si estás dispuesto a pagar un 18% por tu tarjeta de crédito, las cosas no te irán bien. Warren Buffett. Bueno, esto habla de otro tema que muchas personas no hacen los cálculos de cuántos intereses pagan con su hipoteca, con sus préstamos privados. Este es un tema que tú insistes y dices, oye, hay que hacer los números, hay que ver qué intereses pagas. Bueno, hay que hacer los números en todo en la vida, incluso, no sé, esto quizá no es muy famoso, pero hay que hacer los números también con la pareja, aunque no son todos sean números de, oye, hay que hablar con ella de dinero, qué plan de vida tenemos, o si estamos solos. Es decir, incluso, yo siempre abogo, ¿no? Por eso era pesado de pequeño y supongo que sigo siendo bastante pesado. Hablemos de dinero. Cuando estemos con la familia, pues eso a mí ya me pone en la mesa de los niños, ¿vale? Porque siempre es como, oye, y cuéntame cómo te va a ti y tal, no sé qué. La gente no le gusta hablar de dinero, se siente muy incómoda. Sacad más el tema del dinero. Pregúntale, oye, ¿tú cuánto ganas? ¿Y por qué lo haces así? ¿Y por qué lo otro? Bueno, ¿Pero tú quieres dejarle sin amigos? O quizá empiezas a crear, no te digo nuevos amigos, ¿vale? Pero al menos, ojo,
Esto no es un consejo, cada uno que lo haga en los ambientes que quiere. Pero al menos tener un ambiente en el que puedas hablar libremente de dinero es bastante interesante. Entonces, hablando con el tema de intereses, muchas veces, si nos hemos atrapado en algo medio jodido, no lo decimos por vergüenza, ¿vale? Y cargamos con el peso. No es nada liberador cargar con ese peso. Nos podemos meter en otro embrollo más. No podemos compartirlo, nos da vergüenza. Y la pirámide se hace tan gorda que es que realmente al final podemos llegar a pensar en cosas que van mucho más allá, que puede ser nuestra vida y nuestra salud, y las podemos poner en la misma balanza, ¿no? de algo, porque quizá no empezamos a hablar o hacerlo. Fijaos que sí, hacer números, pero que esto va de... Siempre hablamos de la libertad, ¿no? Es que esto es esclavitud pura, ¿sabéis? ¿Sabéis por qué se abolió la esclavitud? Porque se eliminó la esclavitud. ¿Lo sabéis? Sí. A efectos prácticos es mucho más barato una persona mal pagada con un salario desastroso, mucho más que mantener un esclavo todo el día. Coño, come, un sitio para dormir, da problemas, gestión emocional. O sea, es mucho más barato como, mira, te doy una mierda, ¿vale? Te quedas aquí tranquilito y luego te vas a tu casa o abajo un puente. Es mucho más barato, ¿vale? Entonces, no, entendamos un poco también la base del contexto del sistema. Pues tenemos inflación, tenemos impuestos, tenemos intereses. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues seguir avanzando y vamos a ver, para cerrar este programa, qué es lo que hacemos para seguir mejorando económicamente. La tertulia, ofrecida por masterdelibertadfinanciera.es. Bueno, pues vamos a ir cerrando. Gerard, cuéntame una clave práctica que puedan hacer las personas que han venido hoy aquí al Palacio de la Prensa en Madrid para mejorar su economía. Algo concreto, práctico, relacionado con la inflación, los intereses, los impuestos. ¿Tú qué harías? Muchas de las cosas las ha empezado contando Sergio cuando ha salido aquí, ¿vale? Bueno, pues si quieres podemos hacer el resumen y luego vamos a la una, ¿vale? Que quizás sorprenderá y no es lo que pensamos. Es decir, conocerse a uno mismo, leerse bien las cosas, mirárselo, usar el sentido común. Pensemos, si pongamos un número, todo lo que esté por encima de un 8 anual, medio, raro, dudemos, ¿por qué me ha llegado a mí, no? Y lo del 8 ya lo veremos, que esto es el pasado, ¿vale? Yo incluso me iría un 4 o 5, ¿vale? 4 o 5 anual, eso de vamos a ganar un 10% a la semana. Una clave, tío. Una sola, dale. Saber decir que no. Saber decir que no. El no. Muchas veces vamos avanzando, vamos tirando la pelota adelante y no sabemos decir que no. Hay que decir que no. Pero cuando digamos que sí, lo hayamos reflexionado y vayamos a muerte a ello. Pero la mayoría de cosas han de ser un no predeterminado. Es más sencillo empezar con el no predeterminado en todo en la vida y luego ya ir viendo que soltamos. Parece que no es de finanzas y es lo más de finanzas que hay. No.